Y mi mamá dice, ¿sabes qué? Creo que ya no quepo aquí, vamos a buscar en otro lado. ¿Sabes que el negocio no está jalando? Ya no hay para pagar la escuela. El hombre tenía la cartera más grande del mundo. O sea, de la agencia, era como el número 1. ¿Vas a terminar tronando o vas a ser ese vendedor de la agencia después de 30 años divorciado? La unidad que teníamos era la unidad de reparto. Era el vehículo de la familia. Para mí es muy importante que primero trabajes en otro lugar. Ya sea que vayas a irte después a la empresa familiar o que tú quieras hacer tu propia empresa. Constantemente estar avanzando a buscar el sí, que no lo vas a encontrar en ningún lado. Este no es un podcast para gente conformista. Si estás cómodo con tu vida, con tu ingreso, con tu rutina, probablemente este contenido no es para ti. Aquí no venimos a motivarte, venimos a incomodarte. Bienvenido Al Club de los Inconformes. Hay emprendedores que les toca construir su propio camino y hay emprendedores que nacen en un contexto ya construido. Hoy conoceremos a un emprendedor que le ha tocado las dos versiones, construir su propia voz en un contexto familiar. Su contador de confianza, Efren. ¿Qué tal, Inconformes? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un súper invitado, Jorge Sánchez. Él es director general de PM Steel, una empresa de fabricación de acero microperforado, amigo. La verdad es que también un gran amigo. Y pues, bienvenido, amigo. Vamos a disfrutar este gran episodio. Gracias, Efraín. Steel Industrial Steel Industrial. Muy y bien. Aliante Soluciones Industriales. Excelente, muy bien. Ahí va también el comercial. Sí. Yo quiero primero explicarles a todos nuestra comunidad de los inconformes el perforado de lámina. Ajá. ¿Qué es? Para un poco entender tu contexto de la empresa, ¿cómo lo puedes explicar? Alguien que no está en la construcción. Podríamos decir que literal una lámina de acero, le haces miles de agujeros y la usas para poder controlar el clima en tema de exterior, en tema de edificios. La puedes usar como tema estético en bancas, muebles. Como los parques, esas bancas que hay. En agencias de autos. Últimamente una empresa automotriz muy fuerte tiene todas sus agencias con ese tipo de lámina. Ok. Porque te dan una textura más industrial, pero a la vez puedes jugar con un tema de calidez en las mismas agencias. O sea, para todas las industrias. Para todas las industrias, tema de alimentos, por ejemplo, el producir alimento para ganado o croquetas para animales, ocupa un proceso de cernido o de molido, y la lámina perforada ahí juega un papel bien interesante porque por el hecho de tener agujeros, puede pasar el alimento y le da este filtrado o esta mezcla que necesitan los alimentos para los animales. También en las bancas, ¿no? Habías comentado que... En las bancas, en especial, por ejemplo, en las del metro, bueno, aquí tren ligero, no metro, pero en las del tren ligero puedes encontrar la lámina perforada. Se puede usar en mil y un cosas, pues. Ahora sí que cada arquitecto o cada diseñador tiene su propio estilo y nosotros tratamos de adecuarnos al estilo de cada uno. Nos mandan su requerimiento y ahí es donde nosotros brindamos una solución. ¿Tienen redes sociales por si ahorita alguien no puede con la duda? Sí, y quiere meterse? en Instagram nos pueden encontrar como aliante.mx o aliante y Steel Industrial. Muy bien. Amigo, me gustaría que nos platicaras también de tus inicios. Digo, actualmente eres director general de la empresa, pero si nos vamos mucho más atrás, ¿qué estudiaste? ¿Qué hiciste si trabajabas cuando estabas estudiando, Sí. saliendo? Un poquito más de tu historia. Bueno, haciendo un recuento y cuando venía para acá venía pensando un poco sobre por dónde íbamos a iniciar. Mi abuelo hace como 40 años, toda su vida se dedicó a trabajar en una empresa dedicada a la distribución metálica. Una empresa muy grande de aquí de Guadalajara que vendía acero y lo importaba de Suecia. Entonces de ahí es donde en mi familia nace esta idea de empezar a comercializar y a mover acero. Dentro de su familia, algunas de sus hijas, en este caso mi mamá, empezó con el negocio junto con él a distribuir acero. Uno de los productos que ellos vendían era la lámina perforada, que en su momento venía de España, porque España es un increíble fabricante de lámina. Tienen años de experiencia y no hacen solo lámina perforada, te hacen diseños completos como tipo de arte, te hacen diseños de arte En lámina. en lámina. Ok. Y los montan en lugares increíbles, desde estadios hasta, volviendo al tema del metro, hasta zonas de arte de metro. Entonces está cañón. Entonces, por ejemplo, ellos empiezan a importar y empiezan a distribuir aquí en México. Entonces, después de un tiempo, y como en muchas empresas familiares pasa, que lo vamos a platicar, van creciendo y el resto de los hermanos empiezan a entrar a la familia y empieza a ver algunos roles y empieza a ver muchas cosas dentro de esa empresa. Y era la misma empresa. Cada quien quería dirigirla de una manera diferente. Y mi mamá dice, ¿sabes qué? Creo que ya no quepo aquí y mejor vamos a buscar en otro lado. ¿Eran muchos hijos o...? Bueno, son 7 hijos. Ok.
Y de todos los trabajaban ahí. 7, 6 trabajan ahí todavía y mi mamá estaba En otra fuera empresa. de la empresa. Fue la inconforme. Es No, correcto, fue la que dijo, ¿sabes qué? Como que siento que aquí no se va a armar. ok. Entonces sale mi mamá de la empresa y en ese momento ella empieza su propia distribuidora. Y para esto yo todavía estaba estudiando la carrera. Yo la verdad es que no pensaba nada con el tema de los más. Yo veía los metales y decía que voy a estar ahí. Yo estudié comercio internacional, que Ok. hasta la fecha lo he ejercido muy pocas veces y las veces que lo he ejercido es porque hemos exportado mercancía de aquí de México. Entonces, las veces que ejerzo comercio internacional es cuando mandamos mercancía a Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Ok. mandamos lámina perforada. Pero de ahí en más, nunca he ejercido comercio internacional. Entonces estaba estudiando, mi mamá ya distribuía metales aquí en Guadalajara y debido a un tema de una administración un poco deficiente y de repente que empezamos a ver dinero en la empresa, pero también lo tomamos como caja chica, pues el negocio no jaló muy bien. Entonces, cuando yo empiezo a empezar a tener un ingreso, es cuando decido entrar a una agencia de autos, porque yo estaba en una empresa, en una escuela privada, pero ya no había lana de la empresa para pagar la escuela. O Ok. sea, tú sentiste en la universidad esa bajón A mí, mis familiar. papás me dijeron, ¿sabes que el negocio ya no está jalando? Y pues ya no hay para pagar la escuela. ¿Y en Y qué es- semestre estabas? Estaba en sexto, Ok, entre ya quinto y sexto. 3/4 como partes de la mitad. carrera, Sí, ya. ya no había mucho cambio que hacer, ni para dónde irnos. Entonces me dicen, pues ya no hay y yo creo que hay que buscar una chamba Tú o sabrás, tú sabes qué vas a algo. hacer, hijo. A ver qué onda. Entonces me acuerdo bien que empecé a imprimir currículums y dije, pues alguien tiene que necesitar, alguien que jale. Y me empecé a ir a las agencias de autos, a dar currículums. Yo creo Buscando también por ahí un mercado que era con buen pues ticket, ¿no? Que dices, es que buenas yo decía, ventas, ajá, vamos vendiendo carros y vamos a ver qué pasa. O, es más, ni siquiera eso. Tú querías dinero, ¿no? El que esté abierto, yo necesito lana. Sí. Mi pensar fue el siguiente. Estás en la escuela y nada más puedo trabajar medio tiempo, pero necesito una cierta cantidad de ingreso para poder pagar la escuela, que no es barata. Entonces, con un sueldo convencional, difícilmente Si un voy sueldo a... de medio tiempo, ni No de se va a chiste, armar. pues. Ajá. No se va a armar. Entonces me empecé a ir a las agencias de autos y... Porque sabías que eras bueno en ventas. Pues ni siquiera sabía. O sea, en ese momento yo ocupaba lana y dije, Dijiste, puede ser el camino. si vendo bien ahí, a lo mejor ya A lo tengo mejor el se ingreso arma. que quiero, pues. Una agencia ahí por Acueducto me dio la oportunidad y me recuerdo que iba a medio tiempo y el resto del tiempo me iba a la escuela. Digo, parte importante en ese momento es que antes de eso, pues si un maestro iba o no iba, pues me daba lo mismo, ¿no? Yo tenía tiempo para cotorrear con mis cuates en la universidad. Sí, Cuando pero se lo pagaban. Pero Eso ya cuando estaba- trabajaba y tenía que salirme de la chamba para ir a la escuela, a la universidad y que no fuera un maestro, Ahí ya te enojabas. ahí me enojaba, pero cañón. O sea, ahí sí, oye, qué chingados, ¿por qué les están pagando? Oye, ya criticabas a los que Sí, te hacían la pinta, ¿no? De que, no, oye, no, ¿cómo no. te hacen la pinta? Te están pagando en la universidad. Sí. Otra cosa, Sí. diferente. Y si te toca un barco ya te molestas, ¿no? De que, oye, ¿cómo me tocó este Oye, un profe? semestre antes los aplaudía, ¿no? Sí. O sea, De que, oye, que me toque un barco para no ir. Pero- ya cuando te para irnos a las cuesta- miches el viernes. Sí, saliendo, pero o sea, ahí me di cuenta de, bueno, o sea, lo que costaba la lana y que podía hacer mucha lana en una agencia de autos. Porque trabajaba medio tiempo y mi chamba era tratar de atender a todos los clientes que llegaran a la agencia. Esa es una buena primera chamba, ¿no? En la de agencia de autos. O el Para vendedor, mí, pues. para mí fue muy buen trabajo porque trabajaba 5 horas, tenía un sueldo pequeño, fijo, pero cuando había buenos meses o lograba hacer muy buena interacción con clientes, lograban buenos ingresos vendiendo 5, 6, 7 unidades. En un mes. Lo interesante también en ese momento es que a mí la agencia me vio como, pues como un practicante, como alguien que sí viene a chambear a traernos negocio, pero que también tiene un poco de libertad porque puede ir a la escuela. Entonces nos daban oportunidad como de ir a prospectar en bancos, como de ir a ponernos a plaza comercial. Era el vendedor que no quería hacer todo lo que los que ya estaban de vendedores se hacían. O sea, yo me iba a la plaza comercial, a un punto de venta y hablaba con toda la gente que pasaba y les decía, oye, te vendo un carro y ahí había un carro que estaba exhibido. O Ah, iba a tú un eres banco, no recuerdo el nombre de aquel banco y ponía mi carro y ahí a todos los que iban al banco les ofrecíamos créditos para comprar una unidad. Ese del de la plaza sí es buena estrategia, ¿no? Digo, si ya tenías como pensado comprarlo y lo ves ahí, pues ya. Yo creo que es un como increíble gancho. negocio, nada más tienes que estar abierto a que te digan que no y abierto a que cualquiera que pase puede ser tu cliente. Oye, ¿qué Porque, porcentaje porque esas son tenías de ventas rechazo? de
de seco, calle. o sea, en Sí, sí, caliente. sí, sí, sí. O sea, O sea, que era hablar con una persona que no conocías y eran no, 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 Es no, no, correcto. no. Y como al 50, No, puede hombre. ser, vamos Yo creo viendo. que como al 150 ya te yo sientes no uno que sí, recuerdo ¿no? la tasa de retorno, pero, o sea, yo he prospectado 200 personas que necesitaban un auto y Y- compraban 3, 4. O sea, pero era muy natural, porque todos tus días eran igual. O sea, tú no puedes, como en la agencia había espacio para los vendedores y había un rol para que cada cliente que llegara les tocara a un vendedor, pues ellos ya tenían su chamba, pero tú como practicante o externo, pues tenías, o sea, ya no podías estar ahí porque tú eras un practicante. Sí, a ti no te daban ese Tú rol. tenías que ir a buscar a calle, tú tenías que irte a servicio y Cambaseo. decirle, oye, tú que ya tienes una camioneta de este tipo, te vendo la nueva. Y me acuerdo que les decía, deja saco la camioneta y te llevo a tu casa. Y me los llevaba a su casa en la camioneta, y se las iba mostrando en el camino. Entonces eran como algunas Qué buena cosas práctica. Buen vendedor, que buen estaban vendedor. cool en su momento para poder pues, pagar la universidad, que ese era el fin. Oye, pero esa es una súper prueba de ácido, o sea, y conociéndote, veías mucho el cuántos sí conseguías en lugar de ver cuántos no te decían, porque yo estoy seguro que tú ibas por el tercer sí del día en lugar de ver los 250 no que te decían Fíjate que después horas. ahorita viéndolo en retrospectiva, pues la verdad es que no te acuerdas ni cuántos no. O sea, para ti Sí, todos son no. sí. Y el que es sí dices, ah, qué chingo, qué buena Sí. joya, listo, vamos, el que sigue. O sea, Yo creo que algo importante a la comunidad de los emprendedores que buscan foguearse en ventas, un consejo del que creo que es muy importante, recomendarlo, estas personas que constantemente están llamando en frío, ventas en cambaseo en seco, que yo sé que es muy molesto y es muy frustrante que te digan que no y que no y que no constantemente, pero creo que te da una fortaleza para emprender, porque justo ya no te importa, Sí, ya no, no te claro. importa cuántas no recibas, eso igual va a pasar. Justo te da alegría cuando recibes el sí, no te da para abajo el no. Dices, es parte del viaje, Es parte del viaje. Y es sabes parte. que conforme más lo hagas y conforme sigas haciendo tus actividades bien y conforme des un buen servicio, porque al final de cuentas no se trata de ver a cuánta gente alcanza, sino qué tan bien lo estás haciendo, qué tan mejor lo estás haciendo que encontrar a la vez pasada, solito va dándote un rendimiento y solito te va generando un negocio. Cuando estaba en la agencia, terminé la carrera y cuando termino de pagar la última mensualidad de la carrera, había un vendedor que tenía 28 años ahí. Se llamaba Marcelo. 28 años de vendedor. 28, no, como 30 años de vendedor. El hombre tenía la cartera más grande del mundo. O sea, de la agencia. Era como el número 1. Y sí ganaba buena cantidad de dinero mensual. Pero todo su día era estar en la agencia. 24/7. O sea, llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 8 de la noche. Siempre, 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 siempre. No tenía familia, me imagino. Tenía familia, era divorciado. Digo, no sé de qué sea este hombre ahorita. Pero No hay que suponer nada, por favor. yo no sé. Pero Pero yo yo, leí entre líneas y no. yo recuerdo que lo vi y dije, no, me Rende, yo no quiero ser como Yo él. no quiero de esto. O sea, porque era muy buen vendedor, tenía muy buen colmillo, tenía muy buenos clientes. O sea, recuerdo que todavía una vez vendí un carro que él le había vendido anteriormente otra unidad y llegó y me la pidió y me dijo, no, ese es mío. Le dije, no, pues yo lo contacté y yo lo busqué, pero era muy bueno vendiendo. Pero estaba atado a lo que le diera la agencia. Sí, O a lo también que eso le te diera dio su como flujo. mucha visión de no querer eso. Y ahí pues. fue donde dije, híjole, creo que aquí no es. Y fuiste. Y me salí de la agencia. Y lo dije, voy a los seguros. Te Y fuiste a los seguros. Empecé a vender, No sabía que empecé vendías a vender seguros. intangibles. Vendí 3, 4 pólizas muy buenas. Pero dije, no, esto como que no me late tanto. Más ventas de las Sí, difíciles. entonces dije, quiero construir algo más. Y en ese momento, ya mis papás ya estaban entre que se cerraban el negocio, que por dónde le iban a dar. Yo salí de los seguros y le dije, bueno, ¿y si hacemos algo? Pero le iban a cerrar porque no Porque no estaba dando jalando. y porque Porque no administraban bien a lo mejor estaban algunas un poco... prácticas. Había algunos temas de flujo que no estaban funcionando. Entonces yo me acerco con ellos y les digo, oye, pues yo ya no voy a estar a los seguros, me gustaría sumarme a lo que ustedes están haciendo y ver cómo puedo colaborar. Y ahí empezamos en el 2016, hace 10 años. 10 años. Hace 10 ya. años empezamos con la persona física. Feliz aniversario, ¿eh? Gracias. No me acuerdo qué meses, pero hace 10 años empezamos con la persona física y empezamos distribuyendo todo. Agarramos y dijimos, vamos a vender Vender lo todos que los es. metales, todo. Todos los metales. Entonces empezamos a venderle a los que hacían carrocerías lámina. Y luego empezamos a hacer los que hacían bodega, lámina para techo.
Y luego, oye, que yo necesito algo para pisar de rejillas, pues rejillas. Entonces empezamos a vender de todo, a todas las industrias. Me gustaría que te tuvieras un poquito, pero ¿cómo fue puntualmente tu ingreso a la empresa? O sea, sí estaba la parte que tú andabas buscando qué hacer, pero estaba también la parte del negocio familiar que tú lo veías, Ajá. de que andaba tambaleando. ¿Sí fue luego, pásale y puerta abierta? ¿O cómo fue ese tema de estamos mal, pero aún así no Yo confío? O ¿O ven y qué? sálvanos. Yo siento que mi mamá sabía precisamente que había negocio ahí, pero no estaba muy segura por dónde. Ok. Y yo le ofrezco sumarme al equipo porque en ese momento eran mi mamá y papá y otra persona que hacía entregas. Entonces yo me lo ofrezco, oye, ¿sabes qué? Yo me sumo. Y dijo, bueno, pues una mano más. Y ya. Ya somos 4 ahora. Pero fue Pero, así. Lo pensamiento fue, vente a ayudar a lo que ajá, puedas. a lo que puedas. Entonces yo llego y empiezo a ver el negocio y digo, bueno, pues sí, es que vendemos para todos lados. El único asunto es que nada más vendíamos por lo que caía en la sección amarilla. ¿Se acuerdan de la sección La amarilla? sección claro. amarilla. Entonces, No, pues, teníamos ahí un anuncio en la sección amarilla y pues el que encontraba el Siento que anuncio mucha de... gente no va a saber de qué estamos Ah, hablando en bueno. ese momento. Ok, A nuestros emprendedores jóvenes les vamos a explicar qué es la sección A amarilla. ver cómo lo porque, defines. a ver. Pues era un Era libro. Google, el libro, güey. Un era libro Google. básicamente amarillo, justo se veía era un libro de este tamaño, de este grosor, que encontrabas cualquier tipo de anuncios y tú pagabas Todo. para anunciarte en este libro desde una cuartilla, Sí. media cuartilla y después ahí encontrabas trabajo, ahí también había publicaciones de encontrar Casas en trabajo, venta. casas en venta y ahí estaban ustedes publicados. Bueno, pues ahí estábamos en la Y te lo repartían a tu casa Sí. con un Era una diablito. cosa Un diablito Gigante, pasabas. decían gigante. tumbaburros. Porque... Entonces, ahí estábamos en la sección amarilla y de ahí nos quedaron negocios. Eso no nos Pero tocó tampoco a nosotros. a mí, bueno, La yo sección sí amarilla. me acuerdo haber Sí. visto la sección Haber amarilla. visto, haber No, visto. bueno, Ah, y bueno. haberlo usado también. ¿Sí? ¿Sí Sí. encontraste algo en la sección amarilla? No me alguna vez? acuerdo ahorita, pero... Nos tocó de que te decían, ayúdame a encontrar, a buscar Ajá. algo. Y era por letra, Ah, acuérdate. sí, pero era tus F de papás te ferretería, encontraban, si ibas de que te tal, pedían. tal. O sea, Bueno. era... Y yo, Era yo todo, era no me todo Todavía acuerdo, existe la web. Sí, Creo ya que hay la web. física ya no. Ya hay web. yo no me acuerdo si era a nivel nacional o a nivel regional o a nivel estado, pero estábamos ahí en la sección amarilla. Y de ahí es donde nos queda el negocio. Es un único canal de venta. Y en ese momento mi mamá buscaba de repente empresas, pero era difícil. Entonces yo entré a la empresa y lo que hice fue, vamos a buscar a todo el que necesite metales. Y cerramos una empresa muy grande en Mazatlán, que hasta ahora es nuestro cliente, dedicada a hacer atún. Cerramos una empresa en Colima, muy grande también, que se dedica a hacer extracción de jugo, en Tecomán. Entonces empezamos a agarrar pues, clientes de todo tipo. Pero, ¿cómo los conseguiste? Agarrabas la sección amarilla y buscabas quién se dedicaba a hacer qué cosa y les Ah, llamabas. Y ok. empezabas a hacer lo que yo ya sabía Llamadas hacer en en la frío. agencia y lo que ya sabía hacer en Seguros Monterrey, bueno, en la empresa de seguros, lo empecé a hacer acá. Ajá. El único tema es que en los seguros y en la agencia, pues tenía que sacar para costear mi universidad y mis gastos. Acá era Y para acá la ya era, familia. pues oye, ¿cómo le hacemos para que el negocio de toda la familia Que todos coman de ahí. jale? O sea, porque no era algo sencillo, pues. Oye, ¿tú eres bueno entonces para prospectar en frío? O sea, porque todo eso era en frío. Sí, tanto- todo eso era en Tratamos de frío. hacerlo en frío. No te voy a mentir, ya estoy un poco oxidado, me hace falta retomar mucho ese tema. Pero Porque ya no estás en esa es posición. que llegamos a un punto donde mi pensar fue, ¿cuántos Jorges se necesitan para llegar al objetivo que quiero alcanzar? Porque por más llamadas que haga, pues va a haber muchos rechazos y yo ocupo empezar a generar muchas ventas diario. Entonces, somos una empresa puerta cerrada porque sí distribuimos, pero no tenemos material. O decido abrir una sucursal y me pongo en una avenida grande, o busco un lugar donde me dé una avenida grande. ¿Y a qué me refiero con la avenida grande? Pues nosotros en ese momento, la opción que yo vi o que vimos en la familia fue, pues vámonos montando del internet. La sección amarilla se hacía más chiquita y el internet lo empezaban a buscar más personas. Y empezamos a usar específicamente Google Ads. Google Ads. Google Ads fue nuestra avenida de 8 carriles y hasta la fecha sigue siendo una avenida muy grande que nos empezó a jalar prospectos. Entonces Jorge pasó de, oye, ya no hagas llamadas en frío, a, oye, vamos a hacer toda la atención del cliente. Entonces mi cliente ya no iba y yo lo buscaba y le tocaba la puerta y le decía, oye, ¿quién es el de compras? ¿Sí lo necesitas o no? No, ya llegaba el de compras y me decía, oye, estoy buscando esto, ¿lo tienes? Casi pedido en firma. Si lo lograbas tener y lo podías surtir donde él estaba, casi tenías una venta.
Ya era más un canal de atención a cliente Es y de correcto. cotizador para ver quién podía ser tu cliente. Y creo que en ese momento, ya cuando dejó de ser un problema como tal y indispensable la venta, eso que ya se había logrado, luego me imagino que empezaron a haber otros problemas ya Ah, operativos, ¿no? Siempre hay problemas cuando estás empezando. O sea, cuando vas creciendo siempre va a haber temas, pero, o sea, me acuerdo muy bien que esa fue la estrategia. Oye, vamos posicionándonos en algo como la sección amarilla, pero que más gente la vea. Que al En final del día internet. fue la migración de la sección amarilla. Digo, lo que es Totalmente. ahorita Google, antes era la sección amarilla tal cual. Digo, ahorita ya hasta le preguntas cosas, pero un 90% de lo que se utiliza Google es lo mismo que sección amarilla. Y, o sea, ahorita gracias al posicionamiento que tenemos, pues, tenemos proyectos en Tijuana y en Cancún. O sea, y podemos surtir a nivel nacional. Pero nuestro enfoque fue, deja de empezar a, o sea, ahorita todavía ya empezamos a buscar cómo, digo, ha habido un proceso muy largo durante esos 10 años, pero por ejemplo, en este momento tenemos ese canal de 8 carriles, ese camino de 8 carriles, y aparte estamos haciendo prospección, y aparte estamos yendo a nichos muy, muy ¿Tienen específicos. vendedores también? Ya tenemos vendedores, entonces ya el vendedor se enfoca a hacer la prospección, la búsqueda, pero de algo que ya sabe que necesita o por dónde le va a dar. Que eso es importante también, ¿no? Porque muchas veces llegan muchos prospectos, pero si no se atienden de forma correcto. correcta, se hace un cuello de botella Ujú. horrible y muchas veces pelean los famosos tomapedidos que no son Ujú. vendedores. Y yo soy a favor de los tomapedidos, Sí, porque totalmente. si nadie te toma el pedido, vas y cotizas en otro lado y lo compras en otro lado. Pues Es así que correcto. muchos dicen, no, no son vendedores, son tomapedidos. No importa, o sea, mientras se concrete la Mientras cierres venta, la venta, llámate como te llames. eso no me importa. Volviendo un poquito a la historia, les comentaba que entramos a Google y empezamos a vender también ahí de todo. Entonces nos empezó a pasar que nos hacían muchos pedidos para entregar fuera de la ciudad o a otro lado, pero no competíamos en precio. O de repente sí cotizábamos y cotizábamos y cotizábamos, pero no cerrábamos nada. Entonces nos empezamos a enfocar en un nicho ya muy específico, que fue o que es el de la lámina perforada, metal desplegado, malla criba, que Se son, nicharon. ajá, nos volvimos específicamente un nicho y dejamos de competir en donde o nos generaba mucho esfuerzo o nos requería mucho capital. Entonces empezamos a ver que una de las oportunidades es cómo hago más con menos. Oye, ¿Dónde está el negocio? invierto poco, invierto en publicidad, pero ya sé que detrás de mí tengo 3, 4, 5 fabricantes grandes que me respaldan ante cualquier situación. Tengo 3, 4 proveedores que me respaldan en calidad, que me respaldan en tiempos de entrega. Y eso yo creo que ha sido lo que ha ido generando una mejor y estandarización en la empresa. Que lo haces negocio, ya justo lo que platicábamos en episodios anteriores. ¿Cómo pasar del comerciante Ya, a hacer un modelo de negocio? Como dices, ¿cuántos Jorges necesito para sí. vender lo que yo quiero vender, para atender lo que yo quiero atender, para competir con quien quiero competir? O sea, si uno quiere hacer todo, o sea, vas a terminar tronando o vas a ser ese vendedor en la agencia después de 30 años divorciado Sí. Que igual y, no va a crecer. y que no vas a crecer, que vas a No va a llegar hasta crecer. tu tope, porque somos humanos, no somos máquinas. O No, el día sea, dura 24 horas para y todos. te enfermas Para todos. tienes un estado anímico, o sea, no puedes depender tanto de una persona. Creo que si haces una estructura, es ahí la forma de crecer y hacerlo escalable, pues. Totalmente de acuerdo, Efren. Creo que es parte del proceso. Digo, si tal vez yo hablo con mis papás y les digo, oye, ¿qué onda? ¿Nos quedamos ahí? Pues ahorita el negocio va bien, generamos bien, pero hay que buscar pues, cuál es el siguiente paso, ¿no? Y el hecho de ya empezar a estructurar, generar roles, empezar a, digo, porque ahorita hablamos de lo bonito que es llegar y vender y hacer un nuevo negocio y Sí, como que salió todo y bien ya en bien la fácil. historia. Pero cuando te empiezas a enfrentar a que tus papás o tu familia de repente dicen, oye, pues ya está jalando a toda madre, ¿por qué no lo dejamos así? Y Y tú tú le todavía dices, traes 3, 4 no, es proyectos. que Todavía 5, 6 proyectos de expansión en la imagínate mesa. que ahorita pues sí vendemos, pero si volteamos para acá, pues también podemos maquilar. Y si maquilamos, pues ya tenemos el margen de uno y el margen del Y si otro. me traigo yo la máquina para Y cortar si yo luego, mismo. Y aparte de divides. maquilar, instalo, pues entonces ya tengo la parte de la cadena completa. Ya tengo el que comercializa, el que fabrica y luego el que instala. Y si Entonces, por algo uno va a la baja, di- no pasa nada. Los pero otros te si lo... uno va bien, seguramente los otros 3 también, porque van juntos con pegado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el hecho de poder compartir una visión
con un familiar y que te diga, no, ¿sabes qué? Pues la neta no me late tanto. Y dices, cabrón. Oye, ¿y luego qué? O bueno, vamos a meterle tanta lana a publicidad. No, y si mejor eso lo compramos en un nuevo carro. Dices, Y si nos vamos de vacaciones o toda si la nos vamos de familia. vacaciones. Que digo, hay cosas muy importantes en un tema de empresa familiar, que es llegar a ese tipo de acuerdos y consensos. Que si bien no las vas a ganar todas, hay que ver en cuáles sí vas a ceder y en En cuáles cuáles. de repente no. Oye, y esa, yo me estoy imaginando como la historia de tu mamá, la señora Cristina, por Señora cierto. Cristina, saludos. Saludos a la señora Cristina. Pero, ¿cómo fue esa plática? Como, no sé cómo ha de haber sido ella sentada en su oficina y tú en la tuya, o llegando a la sala a comer o a platicar del negocio y decir, oye, mamá, después, o oye, no sé si se hablan hasta por roles o por Sí. nombres, pero de aquí en adelante ya no vamos a manejar los flujos de efectivo donde nos repartimos los sobrantes de caja y ya, sino que ahora vamos a tener un sueldo. Esa plática incómoda de cuando metiste tu primer política, que ya Ajá. ahorita a lo mejor lo ves muy normal, que ya hay Sí, sí, KPIs sí. de comisiones, de ventas, pero ¿cómo fue esa plática incómoda de papá, mamá, hermana, yo también? Sí, sí, Vamos sí. a fijarnos y a estar de acuerdo, inclusive con estos montos ¿Has escuchado de los blackouts? de los blackouts. Digo, Me he hay escuchado, veces he que escuchado. Efraín me platica uno de a eso. veces no se acuerda. Pues. Pasa, No, a pasa. ver. Yo creo que nos aventamos casi 2 años, de 2 a 3 años llevando ese tipo de comunicación en la cual, oye, ¿sabes qué? Ya no le podemos sacar lo que queramos al negocio. Vamos a hacer un presupuesto. O sea, sí hay no hay un presupuesto familiar, pero vimos cuáles eran las necesidades de los miembros de la familia. Llegamos a un acuerdo. Desde ahí partieron. Ajá, Como y las dijimos, necesidades bueno, a de cada ver, quien. siempre le has sacado lana al negocio, entonces ahora en vez de eso vamos a poner un sueldo para cada uno de nosotros donde cobramos nuestras necesidades y cada cierre de año vamos a ver cómo hacemos un reparto de utilidades. O sea, necesitamos 10 pesos y tú vas a pagar esto, esto y esto. Tú tienes O sea, 3 pesos para pagarlos. la y ya señora para Cristi ti. necesita tanto para llevar su... Su seguro de gastos médicos, todo lo que su ella necesita, alimentación, su vestir. entonces eso es lo que le vamos a pagar y ella va a desempeñar este rol. Don Humberto, que es el que se encarga de todo el tema de reparto, él tiene estos gastos y va a llevar ese rol. Y de ahí partimos como una base. ¿Y cómo te fue? O sea, en la plática ya me quedó claro, pero llevarlo a cabo, ¿se cumplió, no se cumplió? Después ¿Se de fue que bien lo aceptado? después de que lo platicamos así, yo creo que todos dijimos, va, me late, porque era algo muy interesante. Había un muy, muy buen sueldo para iniciar. Ah, ok, Que a ok. final de cuentas en ese momento dices, güey, pues, es muy buena lana. Ya ahorita con el paso del tiempo, pues se ha ido aplanando. Ok. Pero es una muy buena manera de negociarlo. Porque o a sea, fin de jugaste con cuentas ya eso. sabes que sí o sí cada mes esa lana va a salir del negocio. Ya lo Pero, presupuestas. pero si es más lo que ingresa en cuanto a ventas, en cuanto a utilidades, pues ya ese es el tope de lo que vas a retirar del negocio en cuanto en cuanto a Sueldo sueldos, y por decirlo así. comisiones. Ya ahí si quieren más, pues No salen. no hay manera. Cada cierto tiempo me imagino que hacen ajustes de Hacemos una, sueldos. pues, Pero sí hay comisiones, sí hay normal comisiones de una vez al año hacemos tema de ajustes de sueldos, pero cada trimestre hay bonos para el consejo familiar en tema de rentabilidad, si Por es que va metas. bien, ajá. Y a fin de año también hay un tema de ver qué hacemos con las utilidades, si se reinvierten o se destinan a algún otro fin en específico. Y comisiones también. No. Ellos Ese no tienen- más por la. ellos no tienen comisiones. Ellos específicamente, mis papás, que cada uno Porque a tiene lo su mejor no rol, tiene su rol de... porque ellos tienen su rol Sí. definido y es su chamba. Entonces Hay- el bono, por lo que comentas, sí llegan a la meta. Por un consejo familiar, es Eso correcto. suena bien, es una buena. O sea, a cada estrategia. trimestre nos sentamos, decimos, oye, ¿cómo está la empresa? ¿Cuánto generó? ¿Llegó a los objetivos? ¿No llegó a los objetivos? ¿Fue rentable? Oye, ¿en qué invertimos? Ok, de todo esto hubo este residual. Entonces, en el consejo, pues tenemos un cierto porcentaje que ya sabemos que podemos destinar al uso de utilidades para los mismos socios de la familia. Muy bien. Oye, se me hace bien interesante luego la historia de tanto tuya como de varios emprendedores que luego se convierten en empresarios que tuvieron un momento como específico de ruptura, donde pasas de el chavo de prepa a universidad que no te importa tanto si llega el Sí. profe, hasta lo aplaudes cuando no llega, a esta disrupción, porque felicidades a todos los que se pagaron su carrera, yo soy uno de ellos también. Sí. Y creo que es importante esta transición o este golpe de realidad que de repente te llega a decir, oye, mis papás me están diciendo
La realidad es que el negocio no está funcionando y que ya no podemos pagarlo. Ya es tu responsabilidad como una persona que le otorgas ese poder de crear algo por sí mismo. Y creo que esta historia luego la comparten varios, que creo que es un momento específico de inconformidad. Y ahora sí, platicando un poco del podcast, porque le hacemos esta pregunta a todos los inconformes que han venido aquí a este podcast. ¿Algún momento que tú quieras compartirnos? Por ahí ya mencionaste algunos, Ujú. donde tú sientas que tú decidiste en ese momento cambiar tu realidad. Pudo haber sido una historia donde viste alguna carencia que tú decías, yo no voy a pasar nunca esta necesidad y voy a cambiar mi manera de ver la vida, de hacer las cosas, una entrega total al trabajo o al emprendimiento que en Ujú. ese momento tenías. No sé si tengas alguna historia que puedas platicarnos de este momento inconforme, amigo. Ah, creo que sí. De hecho, en ese proceso en el que salgo de la agencia, termino de pagar mi carrera, empiezo los seguros, ya, o sea, estábamos entre que por dónde le dábamos en la empresa, empezábamos a vender en la empresa. Digo, lo comenté bien rápido y, oye, pues de repente empezaste y ya vendías, ¿no? Pero hubo una etapa donde, pues la unidad que teníamos era la unidad de reparto. Entonces nos movemos en la unidad de reparto. Ah, su carro, Ajá, el que, o sea, su Ese era tu camioneta. vehículo. era el vehículo de la familia. Entonces la familia... El vehículo de la familia era Sí, el vehículo de la reparto unidad de de la reparto empresa. era el vehículo de la familia. O sea, Pero era, ¿qué fue primero? ¿Vehículo de familia o fue vehículo de reparto? O sea, ¿era una pickup o era una mamá móvil? o sea, Creo que ya la usada? conozco, es la de Redilas, no, ¿no? no la conociste. O ¿No? sea, yo recuerdo que entré a la carrera y ahí me regalaron un carro. Ok. Y yo entré a la carrera con carro nuevo. Ahí se notaba que el negocio iba bien. Ajá. Oye, Entonces, qué como a la mitad de la drástico. carrera, pues mis papás agarraron el carro y nos quedamos con el de reparto. Y digo, entre todas las historias Te quitaron de el la carro. juventud, en algún momento yo choqué el carro. Tú chocaste el carro que era el O sea, de la pues, familia. es que en El de alguna reparto. ocasión- Ah, el de o sea, reparto. no lo choqué feo, pero se chocó el carro. Solo. Ah, tú Eh, chocaste el único carro de la casa. Y nos quedamos con bueno, o sea, nos quedamos en lo que lo reparaban con el carro Ah, de con la reparto. unidad de reparto, que era una pickup. Y Ya. eso se movían Y en esa todos. nos movíamos. Entonces, en ese momento dije, oye, pues, algo puedo hacer para seguir trabajando en la empresa en lo que crece, pero conseguir un carro. Y en ese momento empezaba Uber. Ok. Entonces, de repente, mi hermano tenía un conocido que tenía un carro en Uber y que lo rentaba. Y había comentado unas semanas atrás, oye, esta persona trayendo un carro por si alguien lo quiere manejar. Y le hablé y le dije, oye, contáctame con esta persona que necesito ese carro. Entonces, mi agenda era la siguiente. Yo me despertaba, hacía algo de ejercicio, iba al gimnasio, hacía algo de ejercicio muy temprano. Me iba, o sea, chambeaba ahí en la oficina, estaba en la casa y al lado era la oficina. Entonces iba a la oficina, chambeaba en la oficina y a las 5 de la tarde, cuando ya no había tanta chamba o cuando bajaba el flujo de llamadas, agarraba el carro y me iba de Uber. Que era la hora que salían todos de oficina. Y chambeaba de Uber de las 5 de la tarde a las 11, 12 de la noche. Entonces, de esa manera me hice de un carro que no era mío, pero mientras que el negocio jalaba, yo ya tenía que moverme, pues. Entonces, si preguntas de un tema de inconformes, creo que ahí fue... O sea, porque Momento inconforme. era complejo agarrar y decir, oye, voy a comprar un carro nuevo. Hay que dar un enganche, hay que estar bien en buró. Pero eso era una muy buena herramienta para poder tener un carro que no era tuyo. Pero que yo el fin de semana, o sea, le pegaba de lunes a viernes 5 horas y el fin de semana el carro que yo podía usar siempre. Y me imagino también el golpe de realidad cuando pasó lo del choque, que tú Sí, decías, oye, qué incómodo para la sí, familia sí, claro. por haber chocado yo el carro y cómo voy a hacer para solucionarlo, como que te hace responsable de la vida, ¿no? Agradeces que, bueno, yo le agradezco mucho a mis papás que siempre fueron muy pacientes conmigo porque pues sí me divertía y de Saludos repente... al señor Humberto y a la señora Cristina. Y de repente los metí en varias cosas en las que, pues, si me hubiera portado bien, todo hubiera sido mejor, Es ¿no? parte del viaje, Es amigo. parte del viaje, es parte del Pero, viaje. pero yo recuerdo bien eso, o sea, Parte de ser que en inconforme. una ocasión dije, no, es que yo quiero tener un carro, pero no tenía el recurso ni lo quería sacar del negocio para comprar un carro. Entonces dije, ¿sabes qué? Uber. Y conocí a alguien que lo tenía y me dijo, ¿sabes qué? Aquí están las llaves, yo nada más quiero cierta lana por semana, el carro es tuyo. Y fue una buena manera para salir hacernos de adelante. algo. Oye, y ahorita que tocaste ese tema, antes de desviarnos, me rebotó ahorita.
¿Tú en la primaria, secundaria y todo, eras de los de buenas calificaciones o no? O sea, si tú ves mi boleta, dice 10, 10, 10, 10, pero yo no me acuerdo de haber sido de buenas O sea, calificaciones. tú Normal, marqueabas. 9.5, 9.8. Ah, pues sí eras Sí, sí, bueno. en la secundaria. 9.5, Pues 9.8 es bueno, sí. güey. Sí, Pero muy no, bueno. o sea, nunca recuerdo haberme sentado a decir, tengo que estudiar porque voy a tener un examen, pues. O sea, O tú sea, eres... No eras ahí machetero. nos la aventábamos, ahí Ok. fluíamos y jalaba. ¿Tu amigo? No, yo sí, la verdad es que yo sí fui muy Sí. ñoño en general. Me gusta mucho el estudio y sí fui muy ñoño. Desde chico. Desde chico, sí. Escolta, de cuadro de honores, sí. La No, ¿Y yo verdad. tú, no. Efren? No, yo no. Solo en conducta sin malísimo. O Malísimo. sea, yo digo, mi pregunta iba porque pensé que iban a contestar algo similar a lo mío, pero Ah, no, yo sí. no, no te creas, es bien, o sea, eso es justamente por eso lo Cuenta tu puse en la historia, mesa. amigo, no pasa nada. Fui ahorita en la mañana al acto académico de mis sobrinos, los saludo mucho a los cuates Sí. y a Regis. Eh, me llamó mucha atención de que calificaban típico, ¿no? De que pasaste sobresaliente en tal Ajá. materia y tal. Y hice la retrospectiva de que muchas veces, por ejemplo, invitado a Alexis, que él platicaba que él sí también barqueaba Ujú. y medio hizo para pasar la escuela y fue más fiesta que estudio. Y está bien, digo, yo defino mucho que no te define la escuela si eres inteligente o no. Digo, hay veces que se te facilita Sí, y, no y te lo he define. platicado. Yo, por ejemplo, las materias me acuerdo que más me costaban y ahora entiendo por qué. Digo, era historia, geografía, Ujú. que era mucho de memorizar. Y yo soy muy inteligente, pero para comprender, Claro. para hacer, para Eres de improvisar. ciencias exactas. Exacto, y de mente ágil. Y esas eran de, oye, platica, ¿en Apréndetelo. qué año fue no sé qué? Yo, no, pues 1800 y tantos, Claro. o sea, Sí. 70 y no sé qué, pero no me acordaba y hay días todavía que se me olvidan y tengo que Ya. estudiar, digo, ya por un compromiso social y que uno es empresario y que ya figuras, pues ya me pongo a Claro, estudiar. claro. Pero mi mensaje iba mucho por ejemplo, a alguien que no se clasifique en si es bueno o malo por una boleta, pues. Ujú. Digo, ustedes ya me dijeron que sí eran No, los bueno. nerds, pero pues bueno, yo no era y mira que estamos aquí los tres. Yo las habilidades y justo tratando de encontrar habilidades específicas que yo diría que sí o sí necesitas, que no tienen nada que ver con la escuela, creo, seas bueno o seas malo en la escuela, sería una, la habilidad numérica, porque aunque no te guste, aunque no lo quieras hacer, lo necesitas para desarrollarte como empresario. La habilidad de ventas, creo que es muy importante este fogueo en alguien Ujú. que yo no conozco ningún empresario que sea malo vendiendo, o sea, no lo he conocido hasta ahora. La mayoría son buenos vendientes y yo les diría, foguéense en ventas y creo que eso no tiene nada que ver con la escuela. Entonces, si tienes esas habilidades, esas dos serían de las Las habilidades esenciales. sociales, ¿no? Habilidades Serían. sociales. ¿Tú en la escuela vendías algo? Fíjate ¿O que no. No, es que mi etapa fue de la universidad para adelante. O sea, en la universidad fue donde dije, oye, Ahí se ya rompió, tenemos Jorge, que ponernos las pilas porque esto porque ya no hay ni para aquí la no se ve por universidad. dónde le vamos a dar. Yo quería comentarles algo ahorita que platicábamos de la empresa familiar y de qué onda. En el tema de la empresa familiar hay un asunto que cuando empezamos a crecer nos dimos cuenta que teníamos que sí o sí cumplir, que era el tema de los seguros para la familia. Y digo, no sé si ya lo han platicado aquí, pero por Seguro de ejemplo, gastos en médicos nuestro caso, o seguro de carros. no, seguro, bueno, los todos, dos? Todos. todos los seguros que puedas tener y para protegerte y darte tranquilidad, hay que tenerlos. Ok. Porque algo que de lo que me empecé a dar cuenta es que cuando íbamos creciendo el negocio, si algún miembro de la familia se enfermaba, pasara lo que pasara, el primero que se veía afectado era el negocio. Entonces, oye, ¿sabes qué? Tuvimos esta situación y antes de preguntar, o sea, ¿por dónde? Le sacábamos al negocio para cubrirlo. Entonces, alguna recomendación que yo pudiera dar en tema de empresa es que cubran primero a esas personas que sí o sí, o en el caso de empresas, pues las personas que se pueden ver afectados si algo sucede, ¿no? Las personas clave. En nuestro caso, pues aseguramos a toda la familia. Dijimos, bueno, durante todo el tiempo que la empresa exista, va a haber un seguro de gastos médicos para los miembros de la familia. Es que es parte de tus costos, o sea, es como pagar impuestos, o sea, tiene que ser como algo que te ha costado tanto Ujú, trabajar, tanto mantener y tenerlo vulnerable es es como si correcto. te duermes con la puerta abierta de tu casa. O sea, yo lo veo así, es de, pues, confianza que no va a pasar nada, pero el día que entre alguien y se mete y te robe, pues se Y, te va a hacer algo. Es y lo el, mismo de los seguros, y no el sabes qué tema va a es esa, pasar. la tranquilidad que te pueda dar, porque yo estoy seguro
que por mejor empresario que seas, cuando hay un problema en la casa, en la familia o con cualquier persona que quieres, no te puedes enfocar en resolver las actividades que quieres o que necesitas hacer. Y no te vas a tentar el corazón por la empresa y obviamente vas a sacar Es de la empresa correcto. si es necesario, pues por Y un si es tema, tu principal ingreso, de ahí un va a tema salir. sentimental. Entonces, creo que puede haber, y estoy casi seguro que existe más de una empresa que ha quebrado por de repente no tener Sí. estas provisiones. Sé que es caro, o sea, un seguro de gastos médicos llegan a ser costosos, pero mejor invertirlo desde un principio en una herramienta que tal vez no va a usar en el corto plazo, o tal vez sí, que estar con la intranquilidad de, oye, pues tengo que tener guardados 3, 4 millones de pesos en el banco, Sí, a ver porque cuándo tiene que los ser de uso. inmediato. O más, No, porque... y hay formas de hacerlo, o sea, a lo mejor no puedes pagarlo anualmente, pero dices, bueno, O trimestralmente semestral. o hasta mensual. Si Sí, dices, oye, la verdad es que no te completo este año sí, sí, para sí. pagarte el pago de 6 meses, pero esa tranquilidad de decir, me acuerdo que hace unos, creo que el año pasado tenía un tema de salud y tenía como 3 meses que había contratado el seguro y Ajá. me acuerdo que dije, ah, mira, o sea, es muy diferente pensar. Mi novia se dedica a los seguros. Si A quieren ver. cotizar, ahí está el comercial. Pero yo le preguntaba porque, literal, pues, oye, con toda confianza, ¿cuánto es lo máximo que me gastaría? Ujú. Así, en el peor de los casos, que me quedé en el hospital un mes, lo que sea. Y me dio una cantidad que dije, ah, nada que ver. O sea, eran como 100,000 pesos. Y a diferencia de, si no tuviera el seguro, era una cuenta que se podía ir a Millones, millones. O sea, millones, millones. porque nos pasó Sí, con un amigo. O sea, por un detallito se quedó 3 semanas y fue cuenta de millones de pesos es que correcto. tuvo que vender activos. Y es Sí. decir, oye, tanto tiempo que me costó hacerlos para venderlo Pero, por un tema de salud, porque somos humanos, somos carne y hueso, no somos máquinas. oye, Efraín, pero dices vender activos. Yo diría rematar activos. Sí, porque Porque Exacto. no lo vas a vender en el valor ni que te costó, ni que cuesta en el mercado. O sea, vas a quemarlos rápido para Literal, salir del tema. literal. Entonces, ese tip para mí ha sido como muy importante y creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa para que las empresas familiares digan, bueno, vamos pensando en cómo sí dejar establecido. Y todas las empresas. De hecho, el otro día veía un dato muy interesante que el 80 y tantos % de las Ujú. empresas familiares, 80 y tantos % de las empresas en México son familiares. Ujú. Y de ese porcentaje, solamente el 70 y tantos truenan en la primera generación. Ya, O sea, el 20 y tantos pasa a la segunda, y de la segunda a la tercera creo que es como el 10%. O ya. sea, ¿qué te da ese dato? Que todos emprenden, que todos hacen Sí, su empresa familiar, pero nadie hace un modelo de negocio, nadie hace una sí, sí. estructura para que los hijos y los nietos Ujú. puedan trabajar ahí. Y las que hay son casos muy sonados. Todos conocemos Coppel, que dicen Urrea, Urrea, o sea, que hasta sabemos la Farmacia forma que Guadalajara. tienen Sí, de claro. cuando un familiar quiere trabajar ahí, ¿Y qué requisitos mínimos necesitan? ¿por qué? Porque son poquitas, o sea, todas las demás truenan en la primera generación. ¿Y qué dicen que es más fácil? Ah, pues emprendo mi empresa, Sí. ahora yo mi O- empresa familiar. Así que creo que fielmente necesitamos mejores empresarios, necesitamos Sí. mejorar, y esta generación creo que lo está haciendo más consciente para hacer una estructura, como bien dices, un negocio tal cual, una empresa. Digo, a final de cuentas sí convives todos los días con tu familia, pero ya son roles totalmente diferentes. Cada quien sabe exactamente lo que tiene que hacer, cómo va a desarrollar a su área, qué presupuesto tiene, cuál es el siguiente paso de crecimiento para la empresa. Y nos juntamos cada cierto tiempo, una vez al mes para ver resultados de la compañía y una vez cada trimestre para ver cómo vamos en la estrategia y ver hacia dónde va la empresa. Nos ponemos de acuerdo, no siempre. Hay ocasiones en que pues, las ideas rebotan y dicen, ¿sabes qué? Ahorita no vamos a invertir en esto y pues hacemos una votación, pero traemos ya una idea de qué es lo que queremos los miembros del consejo de la empresa, ¿no? Que yo creo que eso es lo más difícil a donde puedes, o sea, ya de ahí en adelante puedes empezar a construir, Sí. pero en ocasiones si no logras separar esas pláticas y esa manera de negociar, porque a cierto punto estás negociando, se vuelve muy complejo porque tienes roces pues, durante todo el tiempo y no dejan de ser familia y miembros de la empresa. Entonces a veces tienes que darle órdenes a quien es tu papá y pues cómo se ve ese tipo de cosas, pues, ¿no? O sea, hay que trabajar mucho en la parte personal y hay que buscar la manera en que pase de manera más, pues no fácil, podría decirlo, pero evitando la mayoría de los roces o encontrando la manera de que la comunicación sea más. ¿Fueron a terapia familiar o todo ha sido Hemos así tratado de ir a a terapia golpe? familiar. Yo sí he ido a terapia. En algún momento se optó por llevar un psicólogo a la oficina
para que nos diera terapia a todos los miembros de la empresa, no solo a la familia. Ok. Pero sí hemos estado, o sea, sí lo tenemos ahí sobre la mesa. ¿Por qué? Porque como son ellos miembros de la empresa y miembros de la familia, pues ellos también están en un constante crecimiento, pues. Tienen más gente a su cargo, tienen que capacitarse mejor y emocionalmente, pues tienen que Ya son abuelos. Desarrollarse. ya son abuelos. Ya son abuelos. Entonces, sí, es todo un tema estar como en la parte familiar. Yo creo que esa parte de negociar con la familia es de lo más complejo. Y que no se desesperen, o sea, las cosas van poco a poco. O sea, no podemos hacer un cambio de un día para otro y cuando lo tratamos de hacer, a veces hay pues negociaciones muy rudas, pues. Y es donde no hay que tomarse nada personal y hay que seguir Sí, no hay que trabajando tomarse día nada a día. personal. Y de Sí, ambas porque- partes, ¿no? Tanto quien recibe la orden, por así decirlo, como de quien la da, ¿no? Sí, Porque es también correcto. no tener arrogancia ni de nada. Es decir, pues te digo como le diría a cualquier Es colaborador, correcto. no porque estoy abusando de mi posición, pues. Sí, y digo, llegar a ese punto de entenderlo de repente suele ser más complicado de lo Sí, que parece. es lo que se dice, Digo, ahorita lo claro. decimos porque pues estamos del otro lado, ¿no? Porque no está la señora Sí, Cristina. porque no está aquí, pero si Está bien a gusto, estuviera, Jorge, ahorita. Saludos de nuevo, señor le Cristina. vamos a compartir el podcast para que lo pueda ver hasta allá. Muy bien, muy bien. Y amigo, hablando, ahora también me gustaría que así como nos has platicado todo el tema de la empresa familiar, nos platiques también de cómo equilibras ahora que eres papá, que tu niño tiene 6 meses, o sea, apenas, y cómo fue ese proceso, pues, o sea, cómo es, estoy al full en la empresa, Ajá. porque en todo te metes al 100 y luego... Ahora me salgo poquito para hacer Para mi ser propia papá primerizo. familia, o sea, papá primerizo Este, aparte y luego tu esposa también es empresaria, así Sí. que ese juego está interesante. Yo creo que, primero que nada, cuando me casé, yo creo que hice una gran apuesta y siento que la persona con la que me casé, saludos a Liz, Saludos, Alice. Saludos. creo que desde ahí empieza todo. O sea, hicimos muy buen match, nos llevamos muy bien, pero a la par tomamos la decisión de construir. Entonces sabíamos que en algunos momentos uno te iba a tener que rifar por el otro. Digo, para los que la conocen, pues mi esposa también es empresaria, también lleva un rol fuerte en la empresa donde colabora. Entonces, creo que desde que me casé dije, bueno, vamos viendo cómo construimos y sumamos para que todo funcione. Entonces, desde ahí sé que cuento con un apoyo muy bueno en casa para poder cuidar a Nicolás, a mi hijo. Pero Ay, saludos a Nico también. saludos a Nico. No hay una fórmula como tal que yo pueda decir, oye, es que, ¿cómo le haces para llevar todo a la par? Digo, a fin de cuentas, las mismas necesidades del día a día te van llevando. Pero, por ejemplo, ahorita yo tengo la oportunidad de llevar a Nico a la guardería. Entonces, ahora me tengo que, anteriormente me levantaba, meditaba, salía un poco a hacer ejercicio, y Arreazabas luego al perro. regresaba, paseaba al perro. Y ahora no, ahora te despiertas, atiendes a Nico y te lo llevas a la guardería. Es más, hasta te haces de desayunar y te lo llevas a la guardería. Entonces, por más temprano que quiera llegar a la oficina, 8:30 estoy llegando a la oficina. Pues lo más temprano que puedo, porque ya tengo otra responsabilidad. Y en la tarde, que es parte de los acuerdos y yo creo que de poder encontrar a alguien con quien hacer buen match y crecer juntos, Liz se encarga a mi esposa de recogerlo. Entonces, yo ya sé que tengo yo toda la tarde para venir a estas reuniones o para enfocarlas directamente en la empresa y que ella se va a hacer cargo hasta las 7 de la noche que yo llegue. Entonces, si pudiéramos decir cómo combinamos esto, yo creo que depende de las necesidades y prioridades que tenga tu compañía, de las que tú tengas en la vida, va haciendo ajustes para poder cumplirlas. Y obviamente vas a tener que sacrificar algunas, ¿Qué te ha pero tocado sacrificar bueno, a ahorita? mí me encanta ir al gimnasio y me encanta entrenar de repente con Rafa y hay ocasiones en que dices, Gym oye, Rats. pues sí me quiero ir ahorita, pero en casa tengo un bebé que está enfermo, que no se ha podido dormir y pues tengo que ir a ver qué onda, cómo ayudo, ¿no? Hay que ser papá. Entonces, ya en una etapa de familia y de papá, pues las prioridades cambian. O sea, si quiero ir al gimnasio, pero Pero está tu no hijo. sé, o sea, en Sí. ocasiones no se puede. Entonces, Pues, empiezas a buscar esos espacios de tiempo donde los vas empezando a eficientar y dices, bueno, pues voy al gimnasio 20 minutos, una hora, 45 minutos. no, ya son Hago muy lo que se buenos. alcance a hacer y va, de regreso. Y eres el loquito que está entrenando de una máquina en otra. Entonces, Que está haciendo cardio y hombro a la vez. sí se Pierna yo. Y yo siento que sí, o sea, se pueden hacer todas las actividades, nada más te ocupas mucha organización y ir viendo dónde negocias. Te ocupas muchas manos. Digo,
tenemos la fortuna de que ahora que nació Nico, pues también encontramos una persona que nos ayudara en la mañana a cuidarlo. Este, mi suegra también, saluditos, ella nos ayuda Saluditos a la mucho suegra a también. cuidar a Nico de vez en cuando. Entonces creo que este apoyo en casa y gente que te quiere, que de repente ayuda, facilita mucho el hecho de que puedas llevar tu día a día. Digo, no es una tarea fácil, pero siento que la tenemos más o menos equilibrado. Yo creo que ya para también darle un poco de cierre al episodio, normalmente preguntamos algún consejo que quisiéramos darle a nuestra comunidad de los emprendedores. ¿Ok? ¿Algún consejo que les pueda servir pensando en que esta comunidad de emprendedores puede estar en un momento de apenas iniciar o querer emprender un negocio? Ajá. Que a lo mejor ya tiene esa motivación, ya tiene ese bicho, pero no sabe cómo aterrizarlo. No sé, amigo Efren, si tienes alguno que quieras comentar. Sí, fíjate, ahorita que platicaba Jorge, esa parte de cuando quieres emprender y ahora sí que te quieres ir de 0 a 100, Ajá. para mí es muy importante que primero trabajes en otro lugar. Ya sea que vayas a irte después a la empresa familiar o que tú quieras hacer tu propia Sí. empresa, irte a trabajar, como dices, imprimir mi currículum, ir a tocar puertas, a ver quién me da el trabajo. Eso te sirve muchísimo porque aprendes horarios, Sí. aprendes cómo relacionarte con demás compañeros, aprendes cómo vender, aprendes muchas cosas que a lo mejor no harías si el día de 0 a 100 quieres emprender. Y creo que son valores prioritarios para alguien que quiere tener su empresa, porque también tiene la parte de tú ser un colaborador y no Sí, ser claro. el día uno nomás jefe. Y sabemos que de repente esas son las historias que son los jefes prepotentes, que son los jefes groseros, que no son humanos, porque nunca fueron colaboradores y creen que merecen el mundo. O sea, todos somos iguales, todos estamos aquí Sí. para servir, todos estamos aquí para que a la empresa le vaya bien y no tienes por qué falta de respeto. Así que yo creo que sirve muchísimo. Yo también lo hice 3 años pasaditos y me sirvió muchísimo irme a probar trabajé en 2 empresas, así que me Ujú. sirvió bastante. Veo que a ti también te sirvió el tema de estar en ventas, irte a probar. Y para mí ese fue el consejo, que si quieren emprender, vayan primero a trabajar a otro lugar, unos 2 años, yo creo que mínimo es suficiente. No se quedan ahí unos 6, 7, digo, no tiene nada de malo, pero pues yo creo que con 2 años ya aprendes bastante Claro. para poderte ir a trabajar a otro lugar. Yo creo que dando un consejo y también referente a la plática, siguiendo dando las vueltas con las ventas, creo que si eres un emprendedor y necesitas foguearte antes de echar a perder tus primeras ventas en tu emprendimiento, empléate, pero en un trabajo o intenta las ventas en frío. Las ventas en frío te van a dar Ujú. una capacidad de resistir el no y de constantemente estar avanzando a buscar el sí, que no lo vas a encontrar en ningún lado. Por más que estudies y leas y te capacites, si no te vas a que te estén diciendo que no, a lidiar con personas de repente nefastas, groseras, que así es la vida, así Sí. es, así te vas a encontrar. Creo que foguearte en ventas en frío te da la capacidad de negociar y de estar siempre resiliente al no. ¿Tu amigo? Consejo ¿Algún final, amigo. consejo? Bueno, cada uno de los que estamos aquí tenemos cierto grado de expertise. En su momento, cuando íbamos iniciando tal vez la carrera, no era así, pero conforme fue avanzando, empezamos a ver áreas de oportunidad. Yo creo que yo los invitaría a que chequen cada una de las oportunidades que tienen, vean si pueden desarrollarse en alguna área y empiecen a buscar cómo hacer negocios sobre esa área. Digo, en mi caso fue el tema de los metales y a pesar de que no era perfecto, encontramos un nicho muy específico. Digo, en el caso contigo, Rafa, creo que también parte de tu familia era contadora Sí, mi mamá es contadora. y encontraste una manera de generar un como sí en esa parte de los contadores, de la parte contable, ¿no? Sí. Entonces, si hay algún consejo es, empecemos a buscar una idea de negocio y empecemos a probar. Digo, yo he hecho muchísimos negocios, muchos no han funcionado. De hecho, hay nada más los que te están funcionando, pero a lo que voy es, hay que estar probando constantemente. Hay No te que, acuerdas de los no, te acuerdas de los sí. sí, totalmente, pues, pero hay que estar probando Sí, constantemente qué tipo de negocio es rentable, qué tipo de negocio funciona, validarlo, hacer inversiones mínimas buscando probar. eh, grandes beneficios. Digo, no siempre va a suceder así, pero creo que te vas dando cuenta y vas aprendiendo de por dónde puedes darle. Sí, justo, justo, concuerdo.
Y amigos, pues cerrando nuestro episodio, ya saben, el Club de los Inconformes, siempre nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Si quieren más contenido como este, si quieren poder seguir escuchando consejos de empresarios que actualmente están tomando decisiones, están involucrados en sus empresas y están creando su propio camino, síganos en nuestras redes, síganos en nuestro canal de YouTube. Rafa, su contador de confianza. Efren, Inconformes, mucho gusto. La verdad es que qué buen episodio, amigo. Creo que dimos mucho valor y tocamos un tema que no habíamos tocado. Y por último, amigo, si te puedes pedir y si te quieren contactar, Tus alguien quiere un redes. consejo, las redes de la Bueno, empresa. Aliante en Instagram. Yo estoy como jorge.hsánchez en En Instagram Instagram. también. Y creo que nada más en esos dos canales oficiales nos pueden seguir sin problema. Muy bien, pues Inconformes, eso es todo. Muchas gracias. Gracias.